Bueno, buenos días. Me alegra verles. Parece que tenemos a todos de vuelta. Pienso que ayer no enfadé mucho a nadie. En muchos lugares no soy invitado más que una vez. No sé por qué, pero bueno. Bien, tengo un par de anuncios que hacer. Primero, si están interesados en los DVD o CD de estas reuniones, vamos a pasar una hoja para que se anoten. Esto no estamos pidiendo dinero, nada de eso. Solo que estén interesados y quieren información al respecto, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar esto de regreso y luego de 2 semanas antes de regresar a casa, o al menos unas 3, ¿sí? Y luego me va a tomar una semana después de regresar, así que será aproximadamente como un mes antes que podamos hacerlos llegar bien, pero apenas regresemos los contactaremos y les diremos que están listos, y lo que cuestan y lo que sea, y así seguimos. Así que si están interesados, esto no les garantiza que, pero los obtendrán si están interesados. Así que necesitamos su información en este papel, su nombre, teléfono, una dirección de email preferiblemente, ¿sí? Vamos a pasarlo. Si quieren anotarse en ella pueden hacerlo, y tenemos bastante. Sí, ahí lo tienen. Así que llegará. También tenemos otras cosas que pasaremos luego. Ahora, yo quería leerles algo. Hoy vamos a tratar de entrar en el ESD en sí. Ayer estábamos allanando el camino, pero esta mañana quería leerles algo que no les he leído para un ESD en algo de tiempo. Pero esta era la orientación que el Dr. Lake dio a sus TSD. Es un SD de 1918 que él sostuvo. Creo que fue en Spokane en aquel momento. Sí. Esta es la manera en que él comenzaba sus ESD. Así que voy a leerlo para que todos tengan una idea. Tuvimos algo de esto ayer, pero quiero que tengan una idea de su posición sobre ciertas cosas. Y empieza diciendo: bienvenidos, hijos e hijas de Dios. Durante este mes ustedes serán infundidos con la vida del Dios Todopoderoso. Recibirán fe y poder para sanar a los enfermos, echar fuera demonios y resucitar a los muertos. Cuando comenzamos esta serie de clases de sanidad divina, se hicieron informalmente, con unas pocas almas valientes que estaban dispuestas a soportar los ataques del enemigo y todos sus asaltos, por el hecho mismo de ser nosotros siervos del Altísimo. Y me complace poder reportar que a partir de hoy, los hermanos Falwell, Westwood y yo, junto con otros, hemos visto más de 50.000 personas, hombres, mujeres y niños, sanados milagrosamente de toda enfermedad y dolencia conocida por el hombre, por causa de las implacables masas de humanidad fluyendo hacia nosotros en cada esquina. Hemos decidido relatar a otros los hechos del Evangelio de sanidad y salvación que nos ha permitido ser una ayuda a tantos. Es nuestro deseo no solo entrenarlos a ustedes y a otros para continuar este ministerio, sino que también planeamos establecer esta obra de manera similar en toda gran ciudad de Estados Unidos. Hasta ahora, nuestro único obstáculo ha sido el suministro de trabajadores dispuestos que se van a dedicar a la perpetuación de este ministerio. Nuestra esperanza primaria es que una vez más los cristianos se elevarán al nivel de su herencia y por siempre van a darse cuenta que la sanidad del cuerpo no está separada de la sanidad del espíritu del hombre. Que así como Jesús, los cristianos pueden afirmar enfáticamente que no hay diferencia, ya sea que digan tus pecados te son perdonados o levántate y sé sanado. Solo el diablo trataría de hacernos escoger entre los dos cuando ambos son nuestros. Durante esta serie de clases se les anima a hacer preguntas. Mientras son estudiantes, solo tenemos unos pocos requisitos. Si están enfermos, por favor, reporten la naturaleza de vuestro mal a la hermana Graham y déjenle todas sus medicinas a ella. Mientras estén con nosotros, no las necesitarán, ni ministraremos a ustedes si persisten en tomarlas. ¿Les da una idea, no? Deben reportar que son cristianos y que al menos están buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, esto no tiene que ver con aquellos que solamente están buscando sanidad. Y luego, vamos a hacer un paréntesis. El doctor no puso como requisito para quienes buscan sanidad que sean cristianos o no. Se comprometerán a asistir a todas las reuniones. Se comprometen a llevar a cabo todas las tareas que les serán dadas o requeridas. Cuando las clases sean completadas y hayan demostrado aptitud para ministrar el Espíritu a los necesitados, continuarán trabajando en los cuartos de sanidad según sea necesario, o mudarse a una obra donde vuestros servicios sean requeridos. Vivirán una vida de santidad ante Dios y los hombres.
No repetirán ningún detalle de la vida de un paciente sin permiso escrito de ellos. No exagerarán ninguna sanidad o milagro. Y no hablarán mal de ninguna persona u organización. Reportarán inmediatamente cualquier intento de alguien que quiera pagar para que oren por él. Se abstendrán de cortejar, si son solteros, o de unión matrimonial si están casados durante este periodo de 30 días. Si faltan a cualquier clase, se les eliminará la asistencia y deberán volver a comenzar en la próxima escuela de entrenamiento. Si faltan a una clase en la segunda escuela, no serán considerados para ministrar como un técnico de sanidad divina, pero podrán aún ayudar en asuntos de iglesia y escuela. ¿Les da una idea? Es un poco distinto a la generalidad de hoy. Tenían de hecho requisitos bien rígidos, pero una de las cosas que notarán es que, bien, una de las cosas que probablemente más oigo decir a la gente, referido a preguntas y cosas acerca de la sanidad hoy, la gente dice, ¿cómo puede ser que en los primeros días veíamos y oíamos de tantas sanidades y cosas? ¿Y por qué no las vemos hoy en día? Sí, en primer lugar, mi primera respuesta es, necesitan salir más, porque están sucediendo hoy en día por todas partes, y estamos teniendo más sanidades hoy en día que en ese entonces. ¿Sí? Punto 2. También estamos teniendo más gente ministrando sanidad que la que había en ese entonces. Ahora, el problema es que en ese entonces habría tenido unos 16 o 20 hombres y mujeres que entrenó y se quedaron con él y trabajaron con él. Esos 16 o 20 vieron 100.000 sanidades en 5 años. Hoy en día tenemos más gente orando, pero en las iglesias en general se ve que cada persona tiene menos resultados que los de aquel entonces. Así que, pese a que en masa y en números hay más, generalmente en la mayoría de las iglesias las sanidades individuales son menos de lo que solíamos ver en el movimiento pentecostal temprano, en los inicios por la década de 1920, entrando en la de los 30. Incluso el Dr. Lake, como mencioné ayer, había dicho que la mayoría del poder de Pentecostés ya había dejado la iglesia y que no veían las cosas en comparación. Entonces, como movimiento en general de lo que vieron en los días tempranos, bueno, la mayoría de ellos tiene que ver con el nivel de compromiso y las distintas cosas que la gente tenía que incorporar. Dios no cambia, la gente cambia. Así que, si nosotros como iglesia estamos viendo menos hoy en día de lo hecho en los viejos tiempos, no es porque Dios disminuyó, es porque nosotros disminuimos. ¿Sí? Así que lo primero que queremos hacer es asegurarnos que estamos bien con Dios, como dije ayer, y asegurarnos que todo está en línea con lo que Dios ha dicho que debe estar ahí. Ahora, ayer mencionamos otra vez y nos detuvimos en la vida del Dr. Lake y luego seguimos por otras cosas. Así que vamos a reanudar y continuaremos. Vamos a ser bien específicos. Vamos a pasar muy rápidamente, así que si tienen su manual, hoy vamos a estar trabajando bastante en él. Ahora, cuando ayer hablé del Dr. Lake, él tuvo a su esposa sanada y también a su familia, y él dijo que iba a ir a Chicago, a Zion o a Illinois para aprender sanidad y así poder enseñar. Ahora, la razón por la que me detuve ahí fue porque se ha creído en términos generales que Dios ve a alguien y decide ungirlo, ¿correcto? Primeramente, eso no es verdad, porque si Dios escogiera de esa manera, haría acepción de personas. Por otro lado, básicamente, y lo que hemos visto con prácticamente todo ministro de sanidad que yo he estudiado, muy pocos de ellos, o ninguno, trató de recordar para asegurarme que no hay excepciones. No sé de ninguno de los que tuvieron tremendos ministerios de sanidad, número uno, que no hayan tenido mucho trato con enfermedades y dolencias en su familia o en su vida antes de que fueron usados por Dios en el ministerio. Ahora, eso no es para decir que Dios puso eso ahí para que esta gente fuera usada por Dios. No. Lo que pasó es que el enemigo ataca a las familias de la gente. Voy a darles mi propio ejemplo. Una de las razones por las cuales empezamos a estudiar sanidad en profundidad fue porque tuve una hija que nació con un tumor hemangioma y tuvimos la necesidad de resultados. Ahora, Dios no hizo eso. El diablo lo hizo. Él fue el que causó el tumor hemangioma. Él fue el que terminó matando a mi hija cuando ella tenía 3 años.
Ahora, así como dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Bueno, si el diablo hubiera sabido lo que matar a mi hija iba a empezar, no lo habría hecho, ¿sí? Porque esa muerte, esa vida que él quitó, le ha costado a él muy caro, ¿sí? Así que quiero asegurarme que le siga costando. Hay muchas veces que cuando estoy orando por enfermos y ministrando a la gente, que solamente paro y le recuerdo al diablo, ¿sabes, diablo? Esto empezó con Erika. Solamente quiero que recuerdes, ¿sí? Y así que lo mismo sucedió en la vida del Dr. Lake, en la vida de Wigglesworth, y según hablamos de unción y de distintas cosas, hay tantas áreas distintas que debemos mencionar, porque básicamente la Iglesia ha estado equivocada en casi toda área. Y lo sorprendente es que en la Biblia está muy claro. Así que por alguna razón creemos la tradición en lugar de la palabra de Dios. Ahora, lo que sucedió con el Dr. Lake fue que él fue a Chicago, estudió bajo Dowie, se convirtió en la mano derecha de Dowie en muchos aspectos, especialmente en el área de negocios. Dowie se había movido a Zion, Illinois, por el año 1901, 1904. Empezaron ahí, Lake se mudó ahí, ayudó en el programa de construcción y de hecho estudió bastante bajo él, personalmente con él por varios años. Y luego Dowie, a través de varias circunstancias, el enemigo lo sacó fuera del camino y empezó a pensar que era pensó más de sí mismo de lo que debía, veámoslo así. Terminó llamándose a sí mismo el Elías, el restaurador. Creía que él se llamó a sí mismo el primer apóstol de la iglesia y cosas así. Comenzó una denominación, la cual al inicio fue una iglesia buena y fuerte, pero ahora creo que se ha reducido a 10 o 15 iglesias alrededor del mundo, así que más o menos se extinguieron. Pero cuando el Dr. Lake había ido a estudiar bajo él, aprendió sanidad. Aprendió cómo ministrar sanidad y se hizo muy efectivo en eso. Y luego, cuando Dowie experimentaba su caída, tuvo un ataque de nervios por exceso de trabajo y agotamiento. Y en ese punto, varias personas se levantaron en su contra y terminaron llevándose su iglesia. Y en cierta forma lo depusieron. En ese punto, todos dejaron Zion, Illinois. Ahora, y de nuevo, no voy a entrar en una lección de historia pentecostal en sí, pero si tienen la oportunidad, estudien a Dowie y bueno, lo que él hizo y de dónde vino, porque se mudó a unas 40 millas al norte de Chicago y compró 4.000 acres de tierra. Entró de incógnitos, disfrazado y todas esas cosas, y fue alrededor y compró 10 acres aquí y 200 acres allá, hasta que reunió toda esta tierra a las orillas del lago Michigan. Y después de comprar toda esta tierra, la incorporó como una ciudad. Y esa ciudad se rehusó a permitir alcohol o carne de cerdo o todo tipo de medicina. Y trataba de crear un tipo de ciudad utópica cristiana. Y lo hizo bastante bien, para serles honesto. Me refiero a que, bueno, creo que fueron los primeros 30, 40 años. Allí no se permitieron doctores. Toda su gente pertenecía a la iglesia y toda su gente creía en sanidad divina. Y bueno, cuando estaban enfermos iban a la iglesia y eran sanados. Y así lo hacían. Y tenían letreros afuera que decían, si es un predicador, especialmente predicadores pentecostales, no los queremos aquí, vayan a otro lugar. Y ellos tenían muchas cosas que sucedían, pero Zion, todos los que fueron grandes y bien conocidos en el movimiento pentecostal salieron de Zion. Cada uno de ellos. Es asombroso. John Lake estaba ahí. Bosworth, quien escribió Cristo el Sanador, y su hermano B.B. Bosworth estaban en la banda Zion y tocaban música para Dowie. Raymond Ritchie, quien era un famoso evangelista de sanidad en los años 20, vino de Zion. Él nació ahí y su padre, creo que era Thomas Ritchie, no recuerdo exactamente, pero él fue el alcalde de Zion por un tiempo. Gordon Lindsay nació en Zion, Illinois, y luego se mudó a Portland. Y eventualmente se mudó a Dallas y empezó el Instituto Cristo para las Naciones. Así que todos ellos vinieron de Zion. Así que a pesar de que Dowie se oponía absolutamente al mensaje pentecostal, todos aquellos que él produjo se convirtieron en los mayores motores del movimiento pentecostal temprano. Así que pienso que 4 de los 7 originales de las Asambleas de Dios, el primer presbiterio general de las Asambleas de Dios, vino de Zion.
Así que esto les da una idea de cuán fuerte literalmente era esa ciudad. Era una ciudad bastante pequeña, pero tuvo un impacto tremendo. Ahora, Dowie murió en 1907, Lake había dejado Zion para 1904. Había decidido y de hecho volvió a Chicago, estuvo trabajando ahí e iba a regresar al ministerio. Y en un punto volvió a los negocios, pero Dios seguía tratando con él acerca del ministerio. Así que finalmente, él trabajaba en una compañía de seguros. Le dijo a su jefe, tengo que renunciar a ir a predicar. El jefe dijo, no, tómate 6 meses. Ve y haz eso de predicar fuera de tu sistema y vuelve a tu trabajo. Te estará esperando cuando regreses. Pero Lake partió y nunca volvió. Bueno, cuando partió se fue a Indianápolis. Bueno, antes de ir a Indianápolis aún estaba en Chicago. Dios le habló y le dijo, ve a Indianápolis y prepara una gran campaña. En la primavera vas a ir a África. Así que él dijo, esto funciona. Bueno, en octubre de 1907, el movimiento pentecostal había entrado en Zion, pero los resistieron mucho ahí. Llegaron al punto de no alquilarles edificios. Todas las iglesias eran de Dowie, así que no dejaron entrar predicadores pentecostales. Así que intentaron alquilar edificios. La vez que entraron, los dejaron alquilar. La segunda vez que regresaron, no les dejaron alquilar ningún edificio, pues estaban sacando gente de la iglesia. Así que cerraron el pueblo. Bueno, eventualmente hubo 2 personas, una mujer llamada Mary Burgess, que permitió que Parham entrara en su casa y predicó el mensaje pentecostal en la casa de ella. La gente lo aceptó. John Lake estaba ahí, Bosworth estaba ahí, y Mary Burgess fue la mujer que habló en lenguas y recibió el bautismo del Espíritu en Zion. Bosworth fue la segunda persona y luego empezó a expandirse. Lake no recibió el bautismo por 9 meses. Siguió orando, siguió buscando el bautismo, pero no fue bautizado en el Espíritu por 9 meses. Luego, en octubre de 1907, recibió el bautismo en el Espíritu. Estoy resaltando esto porque esta es la diferencia con el bautismo en el Espíritu que la gente tenía entonces y lo que tenemos hoy. Él fue bautizado en el Espíritu en octubre de 1907 y en mayo de 1908, ¿sí? Luego de 6 o 7 meses, para mayo de 1908, él estaba en Sudáfrica como misionero. Casi toda persona, de hecho, si leen los primeros sermones de Parham acerca del bautismo en el Espíritu, la mayoría de ellos creía que las lenguas eran el idioma de la nación que tenían que ir como misioneros. ¿Sí? Así que cuando recibían las lenguas, en otras palabras, tan pronto como obtenían su bautismo en el Espíritu y recibían lenguas, iban a algún lado. ¿Sí? Obviamente que si no estaban tan interesados en ser misioneros, no querrían buscar el bautismo en el Espíritu. Y así fue durante los primeros 10 o 15 años. Así que él recibió las lenguas, él y su familia. Ahora, él renunció a su trabajo, se deshizo de todo lo que tenía, incluso regaló todo su dinero y se fue. Él era un millonario en ese momento, estaba en la Cámara de Comercio de Chicago. Su nombre figuraba ahí y para estar en la Cámara de Comercio tenían que tener al menos $1 millón en activos líquidos. Así que él se fue, catalogado como un millonario, y cuando decidió ir al campo extranjero como misionero, él dijo, Dios, tú nos vas a cuidar. Así que básicamente se deshizo de todo, regaló su dinero, todas sus posiciones, todo, y dijo, ahora Dios, tú llévanos a África. Así que él, su esposa, sus 7 hijos, otros 2, otra pareja, una misionera y una secretaria, todos se subieron en un bote. Se dirigieron a África, les tomó 6 semanas llegar ahí. Cuando finalmente llegaron ahí, para bajarse del bote tenían que tener $125. Si no, no los dejarían bajar porque sin dinero los considerarían mendigos. Ellos no sabían eso, así que se pusieron en la cola. Él oró, Dios, no tengo dinero para bajar. Dios dijo, igual ponte en la cola. Así que se puso en la cola para subir donde se da el dinero. Mientras estaban ahí, un hombre le dice, ¿tienes el dinero para bajarte del bote? Él dijo, no tengo. El hombre le dio $125. Así que bajaron del bote. Enseguida se acercó una mujer que en el muelle estaba preguntando a todos, ¿cuántos son? ¿Son misioneros? Sí. ¿Cuántos están con usted? Bueno, porque había varios grupos de misioneros allí. Thomas Hesmahalt, quien era su compañero de prédica, unos 20 años mayor que él, se bajó del bote y ella le dijo, ¿son misioneros americanos? Él dijo, sí. ¿Cuántos son en su grupo? Bueno, somos 4. Bien, no son ustedes. ¿Y qué tal usted? Le dijo a John Lake. Y él dijo, nosotros somos 9.
Ella dijo, bien, ustedes. Y dijo, tengo una casa para ustedes. El Señor me dijo que lo encuentre y que le proveyera una casa. Así que ella le dio una casa. Bueno, yo de hecho tengo fotos de la casa. Si quieren verlas, se las pasaré. Probablemente la mitad de ellas, de John Lake, nunca las han visto. Así que las encontramos recientemente cuando estaba en Sudáfrica. Yo encontré en la casa que ella le dio a John Lake. Y tomamos fotos de la casa. Las fotos de la casa también están ahí. No había nada especial, no froté la madera para tratar de obtener la unción o algo. Solo era la casa en que vivió. Mucha gente vivió ahí desde entonces, ¿sí? Así que no vayan a frotar la casa de gente para tratar de obtener su unción. Otros vivieron allí después, así que podrían obtener lo que la gente tuvo. Puede que no quieran eso. Bien. Es chistoso, pero es triste. La gente hace eso. ¿Saben? Hace un par de años saqué fotos de la iglesia de Lake en Spokane. E incluso su casa creo que está ahí también. Y varios años atrás una persona compró su casa allí en Spokane. La compraron en $39,000. Es chistoso porque entonces cuando ellos estaban listos para venderla, en primer lugar hacían reuniones en ella. El hombre que compró la casa vino a nuestra reunión, compró todo lo que había en mi mesa. Regresó, lo estudió y empezó a sostener lo que él llamó fines de semana para tocar la unción. Su idea era, vengan a la casa donde vivió John Lake, caminen en los mismos pisos, ya saben, froten las mismas paredes, reciban la unción de John Lake. Así que es chistoso porque él estaba diciendo a todos, esta es la casa original, se mantiene tal cual era. Bueno, parece que eso sucede en ambos, esto y los cuartos de sanidad. Así que él pasó por todo esto. Luego, cuando él se propuso vender la casa, nos contactó y dijo, ¿ustedes son ministerios John Lakes? ¿Quieren comprar esta casa? Y yo dije, en verdad no estoy interesado. Y él dijo, bueno, si se decide, se la vendo por $300,000, $289,000 o algo así. Cuando él la había comprado por $39,000. Y pensé, esto es un buen recargo. Ya saben, en primer lugar. Y luego me pasó un enlace al cual ir para ir a ver al agente de bienes raíces. Así que cuando hice clic en el enlace, decía todo acerca de la casa. Y lo chistoso es que él decía a todos que la casa era original. Todo original, todo es lo mismo. Pero leen el listado y decía totalmente renovado. Todo se rehizo, se habían añadido cuartos adicionales, todo tiene nuevas paredes, nueva cocina, nuevos paneles. Me refiero, no quedaba nada original allí, pero eso no era lo que estaba diciendo la gente. ¿Por qué lo mencionó? Porque quiero que sepan, hay un montón de imitaciones por ahí, muchos que están en esto por el dinero, muchos charlatanes, y cuando se trata, y entiendan claramente, no quiero ser malentendido para nada, ¿sí? Cuando se trata de gente que ha operado en poder, cuando la próxima generación o cuando otra gente no puede operar ese poder, entonces empiezan a ceñirse a la gente que sí operó en ello y empiezan a querer comercializar con esa gente. ¿Sí? Y siempre les oirán edificando a esas personas y hablando de la unción de esa persona y luego transfiriendo la unción. Ahora, les tengo noticias. No hay ninguna persona sobre la tierra hoy caminando en la unción de John Lake. ¿Por qué? Porque John Lake no tenía una unción de John Lake. ¿Sí? ¿Es claro? No existe unción de John Lake, ¿sí? Hay la unción de Jesucristo. La gente camina en varios grados de aquello. Así que no vayan tratando de recibir la unción de John Lake. Conozco gente que ha dicho, bueno, ha sido profetizado que voy a tener una doble unción de la unción de John Lake. Y entiendo lo que están tratando de decir, pero por favor, apártense de idolatría cristiana. No hay ningún nombre que sea importante en la cristiandad, excepto el nombre de Jesús. ¿Es claro? El nombre de John Lake no significa nada. ¿Sí? Él se los diría en persona, que no significaba nada. Toda la gente que alguna vez operó en el poder dirá que su nombre no importa, que ellos no son nada. Y mientras más nada son, cuanto más Dios puede usarlos y luego apenas se van, tratamos de construirlos como si fuera algo que niega totalmente lo que ellos habían predicado de sí mismos. ¿Sí? E incluso, ya saben, iremos sobre los cuartos de sanidad en un momento, ¿sí? Ahora, creo que es mi trabajo predicar la verdad, predicar el Evangelio y exponer el error, ¿sí? Ahora, trato de hacerlo delicadamente, tanto como puedo, pero así como Jesús tomó un azote y echó a gente fuera del templo, hay ocasiones en que no puedo controlarme, ¿sí? Que debido a que veo
Mira, yo hablo con ustedes, escucho a la gente, recibo emails, cartas, llamadas telefónicas de gente que quieren hacer cosas para Dios, aman a Dios, quieren hacer cosas para Dios. Y luego veo a estas mismas personas ser robadas, extorsionadas, manipuladas y violadas espiritualmente por gente que están en ello por dinero, ¿sí? Dinero, fama o algo, y terminan aprovechándose de la gente. Mi esposa llamándome. Bien. Así que debe estar caído ahí abajo. Sí, seguro que sí. Así que me está tratando de decir que no está sirviendo en Internet. No podemos verte, así que eso es lo que también me está diciendo. De todas maneras, yo tengo un verdadero problema con esto, principalmente porque conozco la verdad al respecto. ¿Sí? Cuando terminen aquí, cuando acabemos, también sabrán la verdad y espero que los haga enojar, porque la única manera en que esto va a cambiar será cuando la gente que escuche estas cosas paren de escuchar a estos imitadores, impostores y gente que, ya saben, está tratando de hacer dinero con esto. Ahora, tenemos que volver a la realidad, ¿sí? Apartarnos de perseguir estas cosas. Y esta es una de las cosas que enfatizamos. Solo déjenme decirles, toda la unción que alguna vez tendrán, ya la tienen. ¿Sí? No van a recibir nada más. No hay nada más de Dios que les vaya a añadir. ¿Sí? De hecho, si leen en Pedro, lo único que alguna vez se nos dijo que debemos añadir a algo es añadir fe, añadir virtud, añadir carácter. Estas son cosas que ustedes agregan. ¿Sí? Dios les ha dado lo que les va a dar. Ahora, ustedes dicen, esto no es buena noticia porque no tengo nada. ¿Sí? Aquí está el asunto. Sí lo tienen. Ahora, el problema es que les han dicho que no, pero la realidad es que sí. Y voy a enseñarles cómo caminar en ello mientras estamos aquí. ¿Sí? Ahora, yo sé que solamente tenemos 3 días, pero les prometo, cuando terminemos, sabrán qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, la razón por la que vean, mucha gente viene queriendo algo más, añadido, ya saben, vengo por una impartición. Bueno, oigan la palabra de Dios, pura, inalterada, palabra de Dios en contexto. Esa es la impartición que necesitan. ¿Sí? Porque el Evangelio es el poder de Dios. Es simple. Paren de poner vuestra fe en un hombre. La Biblia dice, no confíen en un hermano, incluso en un hermano. Así que nuestra fe debe ser en Dios, no en ustedes. Tu fe no debe estar en tu fe, eso es lo que escucho. No sé si mi fe lo hará. Bueno, si tu fe está puesta en ti, entonces probablemente fallarás. Pero yo no tengo fe en mi fe. Tengo fe en Dios, quien es el único de quien se nos dice que tengamos fe. ¿Es claro? Dejen de tratar de tener fe en vuestra fe. Eso es humanismo. No somos humanistas, somos cristianos. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, en su bondad, en su misericordia, en su compasión. Dejen de pensar que van a recibir fe y van a comprar algo de Dios con fe, la cual ustedes creen que es la moneda de los cielos. No lo es. ¿Sí? Fe es amor y confianza de que Dios es verdadero y Él mantendrá su palabra. Eso es todo lo que es. No es nada especial, no es nada extraño y tenue. Y si tienen la fe en Dios de la misma forma en que tienen fe en una persona, si les dicen que va a hacer algo, ¿lo creen? Si te dicen que vas a encontrar aquí abajo en la esquina a las 11 en punto, y le creen lo suficiente a esa persona para levantarse y caminar hacia la esquina, y si no le creen, no caminarán hacia la esquina. Bueno, si Dios es verdadero, y creen que Él hará lo que Él dijo que hará, entonces, todo lo que ustedes tienen que hacer es creerle lo suficiente para encontrarle donde Él dijo que les encontraría. Y el problema es que Él nunca les dijo que les iba a encontrar. Oh, sigue vibrando. Él nunca les dijo que los iba a encontrar en una iglesia. Ustedes son la iglesia. Ustedes son la iglesia. ¿Entienden eso? Ahora, si quieren ver el poder de Dios, Él dijo que les encontraría. Si quieren ver el poder de Dios operando, Él dijo que les encontraría con el poder donde los enfermos están. ¿Sí? Él no va a derramar poder sobre ustedes para que se sienten aquí y dejarles vibrar. Ya saben, brillar, o calentarle las manos, o cualquier otra cosa.
solo para que su poder esté sobre ustedes esperando aquí cuando los enfermos están allá. ¿Sí? ¿Quieren el poder de Dios? Vayan donde están los enfermos. ¿Quieren ver a Dios moverse? Vayan donde hay necesidad. ¿Quieren ver a Dios liberar a alguien? Encuentren al borracho acostado en la acera, en alguna parte, y libérenlo. Bien, pero lo que hemos hecho, bueno, nuevamente queremos hacer las reglas. Queremos decir, esta es la manera como quiero que sea. Bien, vayan a ser a Dios en otro lugar. Porque cuando llegan a ser Dios, ustedes hacen las reglas, ¿sí? Y les tengo noticias, no van a ser Dios, ¿sí? Solo hay que decir todo. Si no puedes tomar esta parte y decir, Curry quiere que todos seamos dioses, traten de atraparte con tus palabras. Los mismos fariseos que intentaron atrapar a Jesús están vivos hoy. Al menos sus descendientes aún están aquí, y esto es lo que quiero hacerles entender, que aléjense de esta lana super espiritual. Vuelvan a la realidad de la Biblia y solo hagan lo que dice que hagan. ¿Sí? Significa que en algún punto van a ensuciarse las manos ayudando a alguien. Y si lo quieren ordenado, y si alguien dice, ¿cómo se empieza en el ministerio? No tengo idea. Es decir, si están hablando cómo recibir invitaciones a lugares y... Bueno, porque eso no es... Y solo les digo, sean como Juan el Bautista, consigan un mensaje. Cuando recibes un mensaje, la gente les buscará incluso si se ocultan en el desierto. Dios les traerá gente a ustedes. No tienen que perseguir. No sé cuántas veces, cuando teníamos nuestra iglesia en Dallas, la gente venía y no los conocíamos. Soy predicador, ¿puedo predicar aquí el domingo? Una y otra vez, la gente escribe y llama, ¿puedo ir ahí y predicar? ¿Y saben qué les decía? Les decía la misma cosa. Nunca pedí por un lugar donde predicar. Y no suelo dar lugar para predicar a gente que pregunta. ¿Por qué? No es que no lo hiciera nunca específicamente si les conocía. Pero la Biblia dice que reconozcan a quienes trabajan entre ustedes. Y no voy a dar así nomás la congregación a alguien a quien no conozco. Ahora, al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta que si consiguen un mensaje y obtienen resultados, no tendrán que preocuparse por un lugar para predicar. Porque esto es lo que hace que la gente lo invite a uno. Nunca he pedido un lugar para predicar. Nunca he ido a ningún lugar basado en el dinero o en el número de personas. Nada de eso. ¿Por qué? Porque conseguí un mensaje que sé que ayuda a la gente. Hubo veces en que pagamos para ir a lugares, para predicarlo. Mucho antes de que me ganara la vida predicándolo, estaba predicando donde me costaba. Lo primero que escucho es, soy llamado al ministerio. Bien, ¿cuál es tu mensaje? Bien, bueno, amar a Dios, ya sabe, Jesús. No, vuelvan. Sigan estudiando, sigan orando. Cuando regresen y puedan decir un mensaje que arde en sus corazones, que ustedes pueden, ya saben, ponerlo en una frase y pueden decirlo con fervor, entonces creeré que ustedes pueden tener un mensaje. Hasta entonces, ya saben, sigan haciendo lo que están haciendo en cuanto a estudiar o lo que sea, pero si piensan que el ministerio son tarjetas de visita y nombre en algún lugar de marquesina, no es un ministerio eso. Bien, deberíamos dejar de usar el término ministerio y volver al término griego traducido servir. ¿Sí? Volvamos a eso. Podría darle una nueva mentalidad y así que... Bueno, aquí estoy predicando en vez de solamente enseñar como se supone, pero ¿dónde estamos con el respecto al tiempo? Ah, estamos bien. Alguien desconecte ese reloj, lo haríamos mejor. Así que tuvimos desde ese momento, me desvié en eso de la unción, porque les digo, eso me molesta, ver cómo hacen mal uso de esas cosas. Y la Biblia habla acerca de eso muy claramente. Dice, has dicho cosas en mi nombre que no dije. Y dijo, tengo esto en contra tuya, así que ya saben, la gente va a ser responsable por lo que dicen. Después de esto, el Dr. Lake, cuando llegó allá en Sudáfrica, inmediatamente, él siempre había querido ir a Sudáfrica. No fue que fue guiado siendo él que nunca había deseado ir allá, no. Dios usualmente utiliza tus deseos. Así que si tiene de sentido enviarte a un lugar que quieres ir, nosotros pensamos, si me someto a Dios, tal vez me envíe a un lugar que no quiero ir. Dios no es malicioso. Él sabe que si te envía a un lugar que no quieres ir, tal vez no hagas un buen trabajo, ni dures ahí mucho tiempo. Así que trata de enviarles donde quieren ir, ¿sí? Lo que, bueno, no empiecen todos a decir que Dios quiere que vayan a Hawái, ¿sí? Pero si van a Hawái, más vale que crean en prosperidad. Así de simple. No pueden ir ahí pobres, así que mientras él estaba ahí, y la cosa sorprendente es esto. Ahora, bueno, voy a matar otra, estoy tratando de darles algo de historia aquí, para darles la base de cómo el Dr. Lake hizo lo que hizo.
Pero también en el camino sigo refutando doctrinas comunes. Ya saben, cuando él fue allá, él fue a una iglesia que ya estaba establecida, que ocurrió que era una iglesia que había sido fundada por Dowie. El grupo de Dowie había ido ahí, y un hombre llamado anciano Bryan, Daniel Bryan, había ido ahí y había empezado la iglesia de Dowie en Sudáfrica, en Johannesburgo. Así que cuando aparece Lake, recuerden que al grupo de Dowie no le gustaba el pentecostalismo, no estaba de acuerdo con ello. El anciano Bryan había sido llamado a Zion, así que dejó Johannesburgo, dejó la iglesia, tuvo que regresar a Zion debido a unos negocios. Mientras él estaba ausente, Lake se asomó, fue a la iglesia y dijo, sí, recién vine de Zion. Era parte del grupo de Dowie. Todos conocían al Dr. Lake en ese momento, porque él había sido de la parte de Dowie. Un amigo cercano de Dowie, habían visto su nombre como anciano en la iglesia. Así que él dijo, sí, ahora estamos aquí para decirles la nueva verdad que Dios nos ha enseñado. Recuerden, la iglesia de Dowie había rechazado el mensaje pentecostal. Pero Lake vino, comenzó a asociarse con ellos, y en una semana, la iglesia entera comenzó a hablar en lenguas y ser bautizada en el Espíritu. Así que casi en todo lugar donde se veía avivamiento espiritual temprano, era una iglesia ya sea asociada con Dowie o con la Alianza Misionera Cristiana. ¿Sí? Casi todos ellos, como la Alianza Misionera Cristiana. Bajo Simpson, también rechazó el mensaje pentecostal al inicio, pero esta gente entraba y bautizaba a la gente en el Espíritu. Luego la iglesia cambiaba a una iglesia pentecostal. ¿Cómo se propagó tan rápido el pentecostalismo temprano? Ellos fueron a iglesias existentes y las absorbieron. Ahora, ¿esto no viola prácticas comunes y lo que llamamos ética ministerial? Sí, pero así fue como lo hicieron. Fue por eso que el mensaje pentecostal se propagó como lo hizo. Fueron a personas que creían en sanidad divina y les dieron la verdad adicional con la que recién se encontraron. Así que cuando la gente dice, no deberíamos hacer estas cosas, bueno, deben regresar y encontrar sus raíces, porque es desde ahí de donde vinieron. Y hubo grandes peleas sobre todo esto, incluso tan tarde como 1929 había una enseñanza sobre santificación circulando. Dos diferentes puntos de vista. Parham, el fundador del movimiento pentecostal, tenía uno, y William Durham tenía otro punto de vista. Y tuvieron una discusión en los periódicos escribiéndose ida y vuelta acerca de cada uno y diciendo, él es un profeta falso, no enseña bien, y el otro contestaba, él está equivocado, y estaban peleando. Ya saben, así que ahí va esta idea de unidad cristiana. Bueno, la razón por la cual tuvieron tan gran milagro en ese tiempo fue porque todos estaban en unidad. Nunca ha habido unidad en la iglesia. Vuelvan y lean, nunca. Hubieron peleas, divisiones, así que esta idea de, bueno, si todos nos unimos tendremos milagros, no es verdad. ¿Sí? Ni siquiera estaban en unidad en los primeros 12, los de Jesús. Ellos estaban peleando, discutiendo sobre quién era el mayor. Jacobo y Juan trajeron a su mamá para que venga a hablar con Jesús acerca de dejarlo sentar a su derecha e izquierda. Vamos. ¿No creen que esto empezó un pequeño problema entre los otros 10? ¿Saben que los otros 10 se enojaron respecto a esto? ¿Sí? Ahora piensen acerca de esto. Tienen a Mateo, que es un cobrador de impuestos para los romanos. ¿Sí? Él estaba en el equipo de Jesús. Y entonces, si ven la última cena, van a poder indicar de un extremo al otro. Ahí está Mateo, y van al otro extremo. Está Simón el celote, ¿sí? Porque los celotes querían echar a los romanos fuera de Jerusalén. Porque odiaban a los romanos porque los veían, bueno, como ocupantes. Así que tienen a un celote que quería matar a los romanos. Y tienen un cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos. Todos en el mismo equipo. Por eso dije, están en los extremos. Quizás ni se hablaban. Y saben, no todos se llevaban bien. Y luego tenían todo esto. Juan y ellos querían hacer descender fuego y quemar toda la gente porque solamente la ciudad no recibió a Jesús. Bueno, ustedes no trataron de hacer caer fuego sobre la ciudad. Pueden que haya tratado de hacer reventar unas cuantas llantas de alguien en la autopista. Señor, es solamente un pinchazo. La forma en que me cortaron no estuvo bien. Solamente darles un pinchazo. Bueno, pueden haber hecho esto, pero no es descender fuego del cielo, ¿no? Pero toda esta idea de, bueno, si todos entramos en unidad, eso vino de dos lugares. Número uno, la idea vino de religión oriental, ¿sí? No estaba en la iglesia. Ahora dirán, ¿no se habla acaso acerca de unidad? Sí, se habla de unidad en la iglesia, pero no de la forma que se practica hoy. Bueno, ¿y el segundo de dónde vino? De una manipulación.
del ministerio para tratar de mantener paz, para que no haya problemas en la iglesia. Porque si no está en unidad, entonces es su culpa de que no tengamos milagros. Y ponen culpa de nuevo sobre ellos. Así que en algún momento hay que regresar. Y es chistoso porque esta desunidad, esta incredulidad, todo lo que decimos que detiene el poder de Dios, no parece haber detenido a Jesús ni un poco. Me dirán, bueno, espere un poco, porque la Biblia dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. Me alegro que lo haya mencionado. De hecho, si leyeron en el manual, esto está contestado en las preguntas. ¿Sí? Tocaremos eso más adelante, pero déjenme decirlo primero. Tal vez sea que lo leyeron mal o han sido enseñado mal, porque lo que dice no es lo que dice. ¿Sí? Leeremos eso luego, pero quiero terminar en esta última parte antes que vayamos al descanso. Lake tuvo tremendas victorias en Sudáfrica. Mientras estuvo ahí, tuvo 2 iglesias. Empezó una y debido a tensiones raciales, la iglesia se dividió entre la iglesia blanca y la negra. Y él terminó estando sobre ambas. Y de hecho, en 1988 todavía eran 2 iglesias diferentes. Todavía continúan ahí hoy en día. Ambas iglesias están en existencia. Y en 1988, de hecho, volvieron a juntarse como una iglesia unificada. Ahora, esa iglesia unificada tiene 1.200.000 adeptos por toda África. Así que el mensaje está yendo. Cuando estuve ahí recientemente, de hecho, también tuvieron ellos acordaron volverme a traer el año próximo y voy a enseñarles a todos sus pastores, aproximadamente unos 3.000 pastores, y cualquiera de sus trabajadores en la iglesia para reunirse en una reunión, en un estadio, donde los entrenaremos en este mensaje. Me senté con él, con el presidente Burger, quien es el actual presidente de la Misión Apostólica de Fe, y tengo fotos con él aquí adentro también. Y bueno, nos sentamos y hablamos. Y él me dijo, bueno, ¿cuál es su mensaje? Compartimos un par de horas ahí con él y él se sentó allí y fue sorprendente su reacción. Él estaba golpeando la mesa. Estábamos en un restaurante. Él estaba golpeando la mesa y dice, sí, este es el mensaje que Lake tenía. Este es el lenguaje de Lake. Él dijo, yo conozco sus sermones, este es el mensaje de Lake. Y él dijo, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que volver, esto es nuestra raíz y lo hemos perdido. Y dijo, tenemos que recuperar esto. Dijo, ¿cuándo puede volver? Así que ahora estamos preparados para ir, creo que en abril del próximo año, para entrenar a todos estos. Tienen aproximadamente 1.800 iglesias en Sudáfrica, 3.500 o 3.600 iglesias por toda el África. En estas casi 4.000 iglesias van a traer a todos los pastores, los trabajadores, vamos a trabajar con todos ellos. Y cuando terminemos, todos van a abrir cuartos de sanidad en cada una de sus iglesias asociadas con nosotros. Tendría que haber apagado mi teléfono. Que van a estar asociadas con nosotros y utilizando lo que les estamos enseñando aquí. Así que si alguno de ustedes quiere ir a África y trabajar en un cuarto de sanidad ahí, les prometo que tendremos espacio para ustedes. ¿Sí? Y créanme, no hay nada como África. Puedo entender por qué al Dr. Lake le gustó tanto. He ido a muchos lugares, pero África fue sorprendente. Y bueno, de todas maneras, me salí de ahí. Pero a partir de entonces, el Dr. Lake, dentro de su primera o segunda semana, estaba caminando por la calle. Y bueno, porque sanidad era una parte tan importante de su mensaje, había unos hombres que se burlaban de él. Y había un caballo que había sido golpeado por un auto, un caballo de carruaje. Y había sido golpeado por un auto y estaba desangrándose. El caballo estaba en el suelo. Estos hombres, todos le llamaron y dijeron, hey Lake, ¿tú crees en sanidad divina? Tengo aquí un candidato, hablando del caballo. Lake miró el caballo, se estaba desangrando, caminó hacia él, miró hacia el cielo y dijo, Dios, deja en ridículo a estos hombres. Se agachó, puso su mano en el cuello del caballo donde estaba la herida, y la herida se sanó y el caballo saltó. Arrancó la carroza, todo lo que tenía. El domingo siguiente, todos estos hombres fueron a la iglesia. Esto les da una idea de cómo las cosas deberían funcionar, ¿sí? Estaba ahí, en menos de 6 meses, su esposa Jenny falleció. Ahora, ella era unos 5 años mayor que él. Creo que tenía 41 o 42 años cuando murió. Hay gente que dice, ¿por qué pasó esto? Bueno, hay ataques del enemigo. Ella era, bueno, entiendan esto, el 22 de diciembre de 1908, el Dr. Lake no estaba allí. Ella murió. Ellos sabían que él estaba volviendo. Él estaba de regreso, no sabía que ella había muerto, pero estaba en el camino de regreso de una conferencia que estaba sosteniendo arriba en el Congo. Y ellos le dijeron a la gente ahí, tenemos que enterrarla.
antes que Él regrese, o Él la levantará de los muertos. Ese era el estándar. Así que cuando regresó, ella había estado enterrada por 12 horas. Ellos habían tenido tanta prisa en enterrarla. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué no quiere que la levante? No. ¿Recuerdan que les hablé de la animosidad de Sayón? Bueno, hay distintos reportes de cómo ella murió. Por años se reportó que ella había muerto de sobretrabajo, malnutrición, varias cosas así. La realidad es, y casi puedo comprobarlo en este momento, estuve allí examinando bastante material y voy a regresar para examinar algo más de material. Estoy casi un 98% seguro que lo que ocurrió fue que lo que ellos enseñaban en ese entonces, los que creían en los pentecostales, Marcos 16, y ellos lo que solían hacer es, al no tener un agua corriente en sus casas, recogían agua poniendo baldes afuera para recoger agua de lluvia. Así que, mientras ponían esos baldes afuera, la gente de Dawi, oyendo que esto sucedía y sin gustarles, solo les muestra cuán lejos la religión irá. Iban a hurtadillas a la casa por la noche y ponían veneno en el agua. Y decían, ¿ellos creen que pueden beber cosa mortífera? Veámoslo. Y comenzaron a envenenar el agua. Y la envenenaron por un periodo de tiempo y Jenny comenzó a enfermarse. Y se enfermó más y más y no entendió en verdad por qué era. Y eventualmente ella murió. Y ustedes dicen, bueno, pero ella no creía en eso de beber cosa mortífera y no les dañará. Todos lo creían. Pero ¿no creen ustedes en sanidad? ¿Por qué ustedes se enferman? Miren, solamente diciendo, poniendo en ella un estándar en el cual ustedes no caminan, no es correcto. ¿Sí? Miren, esta es una de las peores cosas. Miren, yo fui criado en muchos de los mensajes de la palabra de fe. Y hay mucha verdad ahí. Y lo mejor de la palabra de fe es, hicieron que la gente estudie la Biblia por sí mismos. Y me refiero, llegan y estudian, pero el problema fue cuando la gente empezó a despreciar a la gente si se enfermaban. ¿Qué pasa con tu fe? Y en vez de decir, a ver, déjame ayudarte, empezaron a apuntar con el dedo diciendo, oh, no has de tener fe. Y comenzaron a condenar a la gente, ¿sí? La palabra de Dios no debería condenar, ¿sí? Debería levantar a la gente y ayudar. Ahora, obvio es que se predica en contra del pecado, ese tipo de cosas, pero deberíamos tratar de ayudar a la gente y no poner estándares sobre ellos que ni siquiera nosotros vivimos, ¿sí? Esa es la señal de un fariseo. Así que ella murió, la enterraron. Cuando Lake regresó, llamó a eso el golpe maestro de Satanás. Ahora van a pensar, porque recuerden, él tenía 7 hijos. El más joven en ese momento tenía 18 meses. 7 hijos. Su esposa muere en el campo de la misión. Y uno pensaría, el marido, el padre promedio, muy rápidamente empacaría y vendría a casa, donde estaba su familia para ayudarlo. En vez de eso, él se quedó allí otros 4 años y medio. Tenía una persona ayudándole a criar a los hijos. Llamó a su hermana Irene, ella vino, le ayudó a criar a los niños. Tenían una niñera negra que también le ayudó a criar a los niños. De hecho, uno de sus hijos miraba a esa niñera como si fuera su madre. Cuando volvieron a Estados Unidos, uno de los niños no quería venir y dijo, quiero quedarme aquí con la que llamaba madre, que era esta niñera que habían tenido por 4 años y medio. Así que, pero no podían, no podían llevarla, así que todos se subieron en el bote y bueno, regresaron. Cuando llegó aquí, él partió de ahí el 1 de febrero de 1913 y luego llegó acá 6 semanas después, y luego estuvo de viaje cerca de un año. En abril de 1914 fue invitado a ir a Hot Springs, Arkansas, para la formación de las Asambleas de Dios. Fue ahí, los escuchó, nunca se hizo miembro de ellos. Él dijo, no quiero ser parte de esta organización porque estaban sacando a Dios de ella. Así que estuvo de viaje, se encontró con un amigo, le dio unos tickets gratis para ir donde quiera que fuera en el sistema de ferrocarriles y terminó en Spokane, Washington. En septiembre de 1914 se casó con Florence Lake, su segunda esposa. En septiembre de 1913, durante ese tiempo estuvo de viaje, terminó en septiembre de 1914 al norte, en Spokane. La primera iglesia donde predicó fue la que llamaríamos Iglesia de Nuevo Pensamiento, ¿sí? Similar a una iglesia de ciencia cristiana. Fueron los primeros en abrir sus puertas. Dijeron, queremos oír acerca de sanidad. Oímos de sus resultados en sanidad. Nosotros queremos eso. Así que fue y predicó a ellos e inmediatamente la Iglesia del Nuevo Pensamiento aceptó su mensaje, recibió el bautismo del Espíritu y algunas de las primeras personas que fueron convertidas bajo su mensaje se quedaron con él hasta su muerte 20 años después. Y hay mucho más de historia, pero quiero enviarles al descanso. Vamos a
tomar esto nuevamente cuando volvamos, así que tomen un descanso, unos 10 minutos.